Buenas noches amigos, estamos aquí para conversar con ustedes acerca de una técnica pedagógica de las más conocidas, de las más empleadas y quizás de las que da una base fundamental dentro del ámbito de la escolaridad. Me refiero a la técnica de la pregunta. Hablar de la técnica de la pregunta es hablar, como ya lo dije, de una de las estrategias más antiguas dentro del marco pedagógico, que incluso se remonta no solamente a la ciencia de la pedagogía, sino a la propia filosofía. Ya es un axioma filosófico de que la esencia de la filosofía no es la búsqueda de la respuesta o la respuesta en sí misma, sino el arte de preguntar. En este marco, muchos nos vamos a remitir a Sócrates y la mayéutica. Pero también hay que decir que la técnica de la pregunta va a obedecer a dos campos: al filosófico, al abstracto y al abierto, y al científico, técnico y propio del área de la pedagogía. Es por ello que vamos incluso a remitirnos a las escuelas pedagógicas como lo son el constructivismo, la parte conductista y la parte cognoscitiva. Primero que todo, hay que decir que la técnica de la pregunta busca elaborar conceptos a través de un elemento de la metacognición. Va orientado en una taxonomía propia donde se busca construir los conceptos a partir de preguntas abiertas o preguntas cerradas. En el primer nivel taxonómico se puede casar, como ya lo dije, con la primera escuela de la educación, la escuela conductista, puesto que las preguntas son de carácter cerradas y son con la aspiración de una respuesta directa. En este sentido, en un marco científico, pudiéramos dar el ejemplo más básico de cuál sería el peso atómico de cualquier elemento dentro de una tabla periódica, o 2 por 2, ¿qué resultado tendría? No te da espacio a la discusión, no te da espacio a otro tipo de respuesta, pero vamos un poquito más allá. En el marco de lo que son las humanidades y las ciencias sociales, pudiéramos preguntar, por ejemplo, ¿cuándo comenzó la Revolución Francesa? Y la respuesta sería de un carácter más directo, más elaborado, más conductista, y va precisamente en esta primera etapa de lo que es la taxonomía de la técnica de la pregunta. Vamos al segundo nivel dentro de lo que es la taxonomía de la técnica de la pregunta. El segundo nivel va a responder, y vamos a casarlo aquí mismo para hablar acerca de las etapas de la técnica de la pregunta. El segundo nivel sería un carácter analítico y está casado con las etapas de la técnica de la pregunta, porque las etapas de la técnica de la pregunta son de carácter objetivo, son de carácter procedimental y son de carácter actitudinal. En este marco, la segunda categoría en la taxonomía y en la etapa de la pregunta sería de carácter procedimental y de carácter también analítico. Es aquí donde entrarían preguntas que el estudiante debería manejar ya procesando el primer nivel en la taxonomía de la técnica de la pregunta. Es decir, no preguntaríamos, por ejemplo, cuándo comenzó la Revolución Francesa, sino que se analizara cuáles son las causas de la Revolución Francesa. Creo que está de más decir, y ya usted como interlocutor se puede dar cuenta, de que en este segundo nivel ya estaríamos hablando de una pregunta de carácter abierto, porque al hablar de las causas que dieron lugar a la Revolución Francesa, según su apetencia usted podría partir de características políticas, sociales o económicas. Pero incluso si limitara el facilitador, el educador o el elaborador de lo que significa la técnica de la pregunta, cuáles fueron las características económicas, usted pudiera orientarse a una respuesta de carácter administrativo en el orden de lo que significó la guerra con los Estados Unidos, esto en el marco de lo que fue la Revolución Francesa, o lo que fue el gasto desmesurado de parte de la monarquía francesa, María Antonieta, Madame Déficit o cualquiera de estos similares a la hora de analizar. Hablemos de lo que es el tercer nivel en la técnica de la pregunta. El tercer nivel en la técnica de la pregunta, lo que busca el facilitador es que sus estudiantes vayan más allá de lo que significaron los dos primeros niveles en la taxonomía de la técnica de la pregunta, es decir, más allá de el recordar y recompilar información en el primer nivel, y más allá de lo que significa también el análisis en el marco académico de lo que se busca preguntar. Aquí se busca la apropiación de parte de los estudiantes y las preguntas son de carácter valorativa, es decir, jugar un poco, por qué no decirlo, a futurismo. ¿Cómo valoraría usted
por colocar un ejemplo en la tercera categoría de la taxonomía de la pregunta, la Revolución Francesa, si esta se diera en los tiempos actuales de la globalización. O preguntaríamos, por ejemplo, en el marco del tercer nivel de la taxonomía, de la técnica de la pregunta, en caso de crearse un decreto de guerra a muerte en la situación actual de Venezuela, ¿cree que tendría algún tipo de lugar o parangón? La idea es que precisamente los estudiantes ya se apropien aquí, como ya se dijo en este tercer nivel, de un carácter más valorativo de lo que significan las preguntas. Hay que recordar que la pregunta tiene como intención, en cuanto a su técnica, la elaboración de conceptos, también guiar el pensamiento e ir creando un sistema valorativo, donde el facilitador va a funcionar como científico o como artista, midiendo precisamente qué es lo que se busca a través de los objetivos para que el conocimiento sea una probabilidad que se vaya dando precisamente de carácter significativo. Muchísimas gracias por su atención.